chicos y bienvenidos un día más a este canal. Bueno, pues hoy voy a reaccionar al Assassin's Creed Valhalla. No lo he visto hasta ahora, acabo de decir, pero sé que trata de vikingos y creo que estará bueno el tráiler, el videojuego en sí. Eso sí, no me gusta que los creadores de Assassin expriman tanto esta saga. Yo ya lo hubiera parado hace bastante tiempo. Este juego va a salir a finales de 2020. Se supone que por la fecha de octubre, ya que es una fecha que ellos normalmente suelen lanzar el videojuego. Siempre lo han hecho así, o casi siempre. Octubre, noviembre. Y es un plus porque mi cumpleaños está ahí y como que me lo puedes regalar por mi cumpleaños. Así que vamos a ver el video. A ver qué tal. Sí, es de vikingos, como antes he dicho. Bárbaros paganos. Que este supongo que será el asesino y pues le estará haciendo un ritual. Buah, qué bonito. Ojalá salgan estas escenas en el videojuego, en plan, en momentos cinemáticos que salga esto. Matan y asesinan sin compasión. Tuvo piedad de la señora con su hija, supongo que era su hija. Han aterrorizado a toda Inglaterra. Una tierra que nunca defenderá. Que nunca amará. Este supongo que será un rey que actuará de templario. Bueno, templario, del señor que quiere partes del fruto del Edén. Siempre quise apagar la vela así, pero me da miedo quemarme. Buah. ¡Escudos! Buah. Se me puso la piel de gallina, loco. O sea, está brutal. Ojalá lo hagan en 3D, tío. Buah, brutal. O sea, está súper guay. El tráiler, digo. Ya el videojuego será otra cosa, me imagino, pero el tráiler está crema, ¿eh? Como que después de matar a ese señor, que no sé quién es, él deja libre su ira y va matando a cualquier enemigo que ve. ¡Odín está con nosotros! Vale, eso era un cuervo que supongo que retomará el lugar del águila. Madre mía, ese parece el típico tío que tienes que matar, que es de un nivel súper superior y te cuesta una vida matarlo, pues eso. La hoja oculta, claro. Sí, a finales de 2020 está súper guay, súper guay. O sea, me ha encantado el tráiler, la verdad. Está súper, ¿vale? O sea, buah, genial. Lo he pasado genial viéndolo. Eso sí, lo que no me gusta de todo esto es que
el anterior, dejen que pare esto un segundo, vale, que el anterior vídeo de Assassin's Creed, pues el anterior juego fue de Romanos, que aquí tengo la estatua, espérate, vale, es esta de aquí, de Alexios, y pues, vale, me estaba pescando fuera. Pues no me gustó porque empezamos con Altair Ablah, que era un sirio, el primer videojuego estoy hablando, ¿vale? Este de aquí, este señor de aquí, pues es que era sirio y pues estaba en la orden de los asesinos de Masayaf, antes de, no, por la era de Cristo, si no me equivoco, o sea, creo que después de Cristo fue, si no me equivoco, que las fechas yo nunca me las memoricé, eso sí. Y claro, que tú me vengas con un... O sea, fíjense en cómo le están sacando dinero, provecho de todos los juegos, porque yo la verdad es que me los he comprado, pero no con todos he disfrutado de la misma manera. Aquí tengo varios, por eso no tengo tantas cajas, ¿vale? Aquí hay varios CDs, incluso aquí detrás. Oh yeah, ¿vale? Eso sí, después de Altair vino Ezio. Altair todo guay, todo genial, tuvo que recuperar la manzana del Edén para su maestro, pero claro, el juego empieza con Desmond Miles, que es un ancestro de los asesinos, y él tiene que llegar hasta donde estaba, o sea, llegar a los recuerdos de Altair, hasta donde estaba escondida el fruto del Edén, la manzana, y pues para recuperarla, para los malos, que en este caso son Abstergo Industries, mi inglés de Oxford, y bueno, pues tal que eso. Luego tenemos a Ezio, que continúa la saga con 3 videojuegos, en plan de que no le hemos sacado partido al primero, bueno, pues al segundo lo rematamos, cuenta desde su niñez, desde que era jovencito, que se enamoró, que sí, cómo se convirtió en asesino, que mataron a su hermano, hermana y al padre, su historia de amor, que luego se fue con su tío Mario a vivir en su casa con la madre, porque la madre se había salvado de la matanza de su familia, con su hermana, buena, y pues Mario como que le enseña a ser asesino porque su padre era asesino, o sea, el hermano de Mario es su tío, o sea, el hermano como que le enseña a ser asesino porque Ezio había encontrado el traje de asesino en la bodega de su padre cuando fue a buscar unas pruebas para demostrar que su padre era no culpable y que no lo mataran, pero al final lo mataron de golpe. Y claro, luego el tío Mario le cuenta a Ezio que hay una profecía en su sótano, en su sótano. Y claro, Leonardo da Vinci aparece aquí por arte de magia y se hace amigo de Ezio y le repara las armas y toda esa cosa. Y bueno, pues el Ezio, este buen hombre, pues tiene hasta su muerte, el videojuego es desde prácticamente joven, 18, 19 años, hasta su muerte. Que pues bueno, los he hecho un poco spoiler de su muerte, que muere. Y luego tenemos a Connor. ¿Dónde está Connor? Espérate. Vale, no, a Connor no lo tengo ahí, también lo tengo aquí, sí. Este, del medio, de aquí. O mejor dicho, aquel, que lo tengo ahí, es Connor. Como que fue para rellenar más la saga, fue para sacarle dinero, porque dijeron, ya no podemos exprimir a Ezio, bueno, pues exprimimos a otro señor. Y pues Connor
no le acabó gustando tanto a la gente, ¿no? No, fue un fail bastante grande para muchas personas. Eso sí, Connor es un hijo entre una señora nativa y un padre templario. Él acaba siendo asesino porque cuando él era muy pequeño quemaron su aldea y con ello murió su madre, pero luego, después de unos años viviendo en el bosque, va a la madre del pueblo, un nuevo pueblo, no explica muy bien quién es esa señora. Y como que esa señora tenía el fruto del Edén, lo que Connor toca la manzana, y pues como que la señora que está dentro de la manzana, los ancestros super evolucionados que estaban antes en la tierra y o sea, es un rollo aparte todo eso, ¿vale? No se enrollen con eso. Bueno, pues le dice a Connor que visite a un viejito y pues el viejito le enseña cómo ser asesino. Luego, claro está, pasamos a el Black Flag. Esta es la edición especial y esta es la edición Jack Down, oh yeah. Básicamente Edward Kenway pues es un asesino, pero es un pirata. Muy tarde se hace el asesino, por así decirlo. Su historia como que no tiene mucho interés, mucho rollo con lo de la manzana del Edén y los frutos y todo eso, ¿no? Aunque está bastante bien el juego, a mí se me hizo un poco pesado todo eso de ir con el barco y navegar, porque tardabas muchísimo en desplazarte. Y claro, tú querías la acción, tú querías matar, pues tú, por ejemplo, matabas a un señor, te tardabas 2 días en matar a ese señor porque el señor era complicado y tú vas ahí de chulo con un nivel súper bajo y sin armas, obviamente. Y claro, te tardabas mucho y pues después de eso tenías que ir hasta el otro continente a matar a otro señor. Y claro, tenías que ir en barquito, obvio. Tenías que ir en barquito y pues el camino se te hacía muy pesado la verdad. Luego tenemos el Rouge, que tengo en la camiseta, ¿vale? Lo que más me gustó de este juego y a muchos no le gustaron es que Jay Connor, el asesino de este videojuego, se vuelve templario, pero claro, muchos no lo entendieron. Se vuelve templario porque básicamente su mentor, el asesino mentor, estaba matando a inocentes. Me explico. Shay tuvo la misión de recuperar el fruto debajo de una ciudad, ¿no? Y claro, cuando recuperó el fruto, pues toda esa ciudad empezó a temblar porque había un terremoto y pues en el terremoto murieron muchísimas personas. Ahora viene lo curioso. Shay mató al padre de Arno Dorian, que es el siguiente asesino en la saga, bueno, en la saga de los Assassins, en el juego Unity. Y claro está, ahora viene la Revolución Francesa. Pues está bastante guay el juego, la verdad. Es uno de mis favoritos y además como que Arno tiene una frase que pues te hace filosofar bastante. Os la dejaré al final del vídeo porque está brutal. O sea, a mí, que no me gusta filosofía, que no sé filosofar, ¿vale? Se me da mal filosofar porque no me gusta y ya está. Pues me ha gustado mucho el juego y me ha dado mucho a pensar lo que Arno decía. Bueno, pues creo que si se hubieran centrado más en la vida de Arno como hicieron con este, hubieran tenido muchísimo éxito. Y aquí viene mi favorito, el Syndicate, que bueno, básicamente es mi favorito porque como que está inspirado en el Londres viejo, en la época con trajes y vestidos así muy guays, en la época vieja, podría decir incluso victoriana. Básicamente Jacob y Evie Fry, que son dos gemelos, puedes jugar con Jacob y con Evie.
tienen que... Sí, Londres de 1868. La opresión tiene que acabar. Claro, Jacob tiene como un grupo llamado los Rooks que combaten contra los templarios y más de lo mismo, matar, robar, salvar el mundo. Es que ni siquiera sé si decíroslo, ¿eh? Al final del juego, vale, spoiler, si queréis saltar, pues podéis saltar un poquito. Al final del spoiler, al final del juego, Evie y Jacob se pelean por una espada que es parte de todo esto de los frutos y de las cosas del Edén, porque hay varias cosas, ¿vale? Luego viene este juego pocho, porque es muy pocho, o sea, no lo compren, que básicamente es... Bueno, creo que te vienen los tres, no estoy segura, pero creo que es el de China, el que yo me había comprado. Sí, es el de China de 1526. Es un juego arcade, ¿vale? Está todo plano, no tiene gráficos ni nada. ¿Que está bien para tenerlo en la colección? Bueno, pues vale, pero por ejemplo a mí esto me costó, no tiene el precio, se lo habré quitado, pero me lo compré en segunda mano, la verdad, y no lo he jugado, simplemente lo metí en la consola, lo instalé, lo intenté jugar, porque dije, venga, va, a pesar de ser así, pues capaz y mola y todo, ¿no? Pero no, me es imposible jugar a algo que es plano, es imposible. Y aquí viene lo que a mí menos me gustó, ¿vale? El Origins, obvio, que básicamente es en Egipto. La historia transcurre en Egipto y pues qué deciros, porque no hay mucho que decir sobre este videojuego, o sea, lo han hecho para exprimir, simplemente para exprimir, ¿vale? Y aquí vuelvo al principio, porque si hacemos un timeline, que si puedo os lo hago y los muestro. Este videojuego de Altair salió el primero, ¿no? Y pues este está basado en mucho antes de que Altair siquiera apareciera, naciera, existiera, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no empezar por el principio y empezar por la mitad? Porque claro, ellos empezaron, pero luego dijeron, pues nos estamos quedando sin asesinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar dinero? Pues ¡boom! Vuelta en el tiempo, porque tenemos Origins y Odyssey, Egipto y... bueno, pues... Roma con sus peleas, que está antes de Egipto, o sea, como que están en la misma época temporal. Obvio, me pica un ojo, ahí. Están en la misma época temporal, por así decirlo. Pero no, vale, o sea, yo creo que están haciendo muy mal con esto porque, o sea, piensen, tenemos Egipto, tenemos la época de los romanos y todas esas guerras que aún ni siquiera habían pasado, ¿no? No cuento mucho de los videojuegos estos dos porque no los he jugado hasta el final, no me los he acabado porque, pues eso, se me hicieron súper pesados de pasármelos, súper lentos y súper aburridos, la verdad. Pero a muchos les gustaron, ¿eh? Los gráficos y todo eso está brutal. Pero claro, si tú sacas el año 2000, luego sacas 1999 y ahora como que es por ponerlos un ejemplo, y ahora sacas el Valhalla, que es muchísimo antes de los romanos, ¿vale? Es muchísimo antes de los romanos. Luego del Valhalla, ¿qué vas a sacar? Los dinosaurios, hay un T-Rex con el fruto del Edén en la mano, con una capucha corriendo y matando a los herbívoros. ¿Qué vas a sacar? Cuéntame, porque más ideas a mí ya no se me ocurren. ¿Qué vas a poner ahí? Como mata al traicionero de Jesús. Pues no, señor, dejen de exprimir la saga porque estáis haciendo muy mal, la verdad. Ahora os voy a contar un poco sobre las figuras que tengo. Tengo cuatro, obvio. La de Alexios, básicamente, que es esta de aquí, que os la dejaré en pantalla. La verdad es que está bastante guay. Me gusta muchísimo porque tiene
como todas, tiene los detalles muy bien hechos, muy bien, la verdad, muy bien. Luego tenemos a Bayek, que es el de Origins. Sí, no, el de Odyssey, no, el de Origins, efectivamente, el de Origins, el Egipto. Un consejo, si os lo compráis, muchísimo cuidado al sacarlo de la caja al pajarito, ¿no? Al halcón, al águila, porque las patas la tiene muy suaves, muy frágiles y se te rompen, ¿vale? Se te rompen. Eso, básicamente. Luego tenemos el busto de Altair, que la verdad quiero el busto también de Ezio, sí, porque ese señor. Y luego aquí detrás tengo a Connor. Déjame un segundo. Oh, yeah. Vale. Perfecto. Dejen que gire esto. Vale. Oh, yeah. Ay, es que estoy pegada a la mesa. Vale, pues aquí tenemos a Connor. Esta figurina en concreto no la he encontrado, así que os puedo decir que la pistola se saca, así que tengan muchísimo cuidado. Lo que a mí me pasó por viajar tanto con esta figura es que la punta del arco se me rompió, así que es un tips para que tengáis cuidado con la punta. Y en todas las figuras que tengo, en todas, me gustan mucho los detalles, son geniales los detalles. Yo te doy un consejo, no compren, porque yo hice ese error, ¿vale? No compren el busto, no, obviamente, cómprenlo. Si queréis no compren cosas que no sean específicamente de, no sé si se enfocará, bueno, específicamente de Ubisoft Collection, porque me compré uno en la TPL de aquí de Tenerife del año pasado, que era de la película, y la verdad es que está muy pocho, muy pocho, que fue como 15 euros, creo que fue, ni tanto, pero bueno, se cae, básicamente tuve que pegarlo a algo para que no se cayera, y aún así como que se medio cae, y no me gusta, o sea, no tiene ni siquiera detalles súper bien hechos y cosas así, ¿vale? Una figurina pues puede rondar como de segunda mano, que me compré a Connor, 30 euros, 40 euros, y las nuevas pues ponle 100 euros, ponle, pero puede ser más. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y nos veremos en el próximo capítulo. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso, el credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro.